En este vídeo vamos a hablar sobre cómo podemos calcular el área de un recinto limitado por la gráfica de una función y el eje de la X, con funciones que son un poco más complejas, ya a nivel universitario. Tengo aquí un par de exámenes que nos han enviado los estudiantes del grado en Química de la Universidad de Sevilla y los vamos a aprovechar para ver eso, un par de ejemplos sobre esto. Vamos a empezar por este examen de aquí, de 2017, voy a poner el enunciado en pantalla, es el ejercicio 5. Dice que tenemos que calcular el área del recinto limitado por la gráfica de la función y igual logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado y el eje de la x cuando x se mueve entre 0 y 1 medio. Nos dice que previamente tenemos que dibujar la gráfica de la función. El apartado B nos pide calcular el volumen de un sólido de revolución a partir del área esta del apartado A, pero eso lo vamos a discutir en otro vídeo porque quiero que veamos las distintas posibilidades que tenemos cuando giramos con respecto al eje de la X, cuando giramos con respecto al eje de la Y y qué posibilidades hay en cada caso. Vamos a centrarnos entonces en el apartado A. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es dibujar la función. Para dibujar la función tenemos que saber su dominio. El dominio de un logaritmo es cuando el argumento es estrictamente mayor que 0. 1 menos x cuadrado es mayor que 0, eso significa 1 mayor que x cuadrado, por lo tanto, x está en el intervalo 0, 1. El dominio de esta función va a ser el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, nosotros nos podemos aquí dibujar los ejes cartesianos, x, y aquí sería el menos 1 y aquí sería el 1 y estaríamos aquí dentro, en x igual menos 1 y x igual 1. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a la asíntota al límite del dominio en un logaritmo, la función, el logaritmo, se va a menos infinito. Esto significa que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de y va a valer menos infinito y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función vale también menos infinito. Es decir, que tenemos que la función va por aquí. La función va a ser simétrica par porque al ser el x cuadrado, pues tener un valor positivo o un valor negativo para la x nos va a producir el mismo resultado. Y además, si nosotros sustituimos el 0, logaritmo neperiano de 1 vale 0, por lo tanto la función pasa por aquí, ese punto va a ser un máximo porque a la izquierda y a la derecha tenemos que tener lo mismo y por lo tanto vamos a tener una cosa así. Parece una parábola, pero no es una parábola. Tiene una curvatura ligeramente distinta, que es la que le da el logaritmo. Como nos está diciendo que el área es entre el eje de la X y la función Y, en el intervalo 0, 1 medio, entonces estamos haciendo el área que nos piden es justo esta de aquí. Este sería el X 1 medio y este sería el X igual 0. Y este es el trozo que nos están pidiendo. Vamos a ponernos a calcular el área. El área va a ser la integral entre 0 y 1 medio de la función logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado diferencial de x en valor absoluto. La regla de Barrow, f de 1 medio menos f de 0. Esto tenemos que calcular la primitiva. La primitiva va a ser simplemente calcular la integral indefinida, esta de aquí. ¿Cómo calculamos la integral de un logaritmo? Pues integración por partes. U igual logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, diferencial de u va a ser menos 2x, 1 menos x cuadrado, diferencial de x, y aquí tenemos que diferencial de v, en la diferencial de x, v va a ser x. Hemos tomado el logaritmo en la parte que sabemos derivar, porque como el logaritmo no lo sabemos integrar, pues lo tenemos que tomar en la u. Y ya está, lo que nos sobra, que no nos sobra nada, en la parte de la diferencial de v. Por lo tanto, u por v, x, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, menos la integral de v diferencial de u, menos 2x cuadrado, 1 menos x cuadrado, diferencial de x. Ahora, para simplificar un poco esta integral de aquí, podemos cambiarle el signo a todo, a lo de arriba y a lo de abajo. X, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, menos la integral de 2x cuadrado menos 1, diferencial de x, y ahora lo que haríamos, esto es una integral racional, división de polinomios, tendríamos que dividir el de arriba entre el de abajo, 2x cuadrado menos 1, tocamos a 2, 2x cuadrado menos 2, cambiamos el signo, se nos queda un 2, por lo tanto esto nos sale x, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, menos la integral del cociente más el resto partido el divisor. Seguimos por aquí, x, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, menos la integral de 2, 2x, y tenemos menos 2, integral de 1 partido, x cuadrado menos 1, diferencial de x. Aquí tenemos que descomponer en fracciones simples, lo podemos hacer aquí aparte.
1 partido x cuadrado menos 1 va a ser a partido x menos 1 más b partido x más 1 a x más 1 más b x menos 1 partido x cuadrado menos 1. Por lo tanto, los numeradores tienen que ser iguales a x más 1 más b x menos 1. Le damos a la x los valores de las raíces, que son el x1 y el x menos 1. Si x vale 1, 1 menos 1 es 0, se va a la b y se nos queda 1 igual a 2a. Por lo tanto, a vale 1 medio. Y si x vale menos 1, menos 1 más 1, 0, se va a la a, se nos queda menos 2b. Por lo tanto, la b vale menos 1 medio. Eso significa que esta integral se descompone en una integral que tenga 1 medio partido x menos 1 más menos 1 medio partido x más 1. Podemos seguir ahora por aquí. Esto lo copiamos tal cual, menos 2, y ahora aquí tenemos la integral de 1 medio partido x menos 1 más menos 1 medio partido x más 1. Y ahora ya esto lo tenemos resuelto, porque esto es el logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado menos 2x, menos 2, el 1 medio que sale fuera, menos 2 por 1 medio es menos 1, y esto es el logaritmo neperiano de x menos 1. Y ahora es menos por menos más, 2 por 1 medio 1, más logaritmo neperiano de x más 1. Aquí no necesitamos poner más constante porque estamos haciendo un área y esa constante se va a anular. Igual, simplificamos un poco juntando estos logaritmos y tendríamos x logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado menos 2x más logaritmo neperiano de x más 1 partido x menos 1. Ahora calculo el f de 1 medio. Sustituyo aquí el 1 medio, sería 1 medio cuadrado es 1 cuarto, por lo tanto 3 cuartos, logaritmo de 3 cuartos, menos 1 más 1 medio más 1, 3 medios, 1 medio menos 1, menos 1 medio. Por lo tanto, logaritmo neperiano de 3. Sería menos 3, pero en valor absoluto sale 3. Logaritmo neperiano de 3. Y ahora tenemos f de 0. 0 por lo que sea se va, 2 por 0, 0. 1 partido menos 1, logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. Entonces, el área aquí se nos ha quedado 1 medio, logaritmo neperiano de 3 cuartos, menos 1 más logaritmo neperiano de 3. Esto lo evaluaríamos con la calculadora para ver si es positivo o negativo. Si es positivo, se queda como está, y si es negativo, le tendríamos que cambiar el signo a todos los términos. U cuadrado, unidades cuadradas, que son las unidades del área. Vamos a evaluar en un segundo si los signos son correctos o si se lo tenemos que cambiar. Logaritmo neperiano de 0.75 por 0.5 menos 1 más logaritmo neperiano de 3 sale negativo. Entonces le tenemos que cambiar el signo a todo esto. Este sería negativo, este positivo y este negativo. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, que es el otro examen que decíamos que teníamos, también es el ejercicio 5, vamos a poner el enunciado en pantalla, y ahora nos piden lo mismo, exactamente igual, lo que pasa es que con otros límites de integración y con otra función. Es decir, que tenemos que utilizar la función f de x igual 1 partido 1 más x raíz de x, calcular el área del recinto limitado por esta gráfica cuando x se mueve entre 1 y 3, con el eje de la x. El área entre la función y el eje de la x. El área que nos piden va a ser la integral entre 1 y 3 de 1 partido 1 más x raíz de x diferencial de x. Aquí la función la tendríamos que igualar a 0 para ver si en algún momento cambia de signo. Pero como arriba tenemos un 1, la función nunca se va a anular, entonces va a ser siempre o positiva o negativa. No nos interesa saber realmente si es positiva o negativa. Le ponemos un valor absoluto aquí y hacemos que el área sea siempre positiva. Aquí nosotros sabemos que aplicando la regla de Barrow, eso es f de 3 menos f de 1, y calculamos nuestra primitiva aquí aparte. Por lo tanto, el problema se reduce más al cálculo de primitivas que al cálculo de área. Cuando nosotros tenemos una raíz, normalmente lo que vamos a hacer es un cambio de variable ahí. X igual a t cuadrado, diferencial de x, 2t diferencial de t, y obviamente la t va a ser raíz de x. Por lo tanto, vamos a tener 1 partido 1 más t cuadrado por t por la diferencial de x, se nos queda 2t diferencial de t, t y t se va, sale el 2, raíz de 1 partido 1 más t cuadrado diferencial de t. Y esta es inmediata porque es el arco tangente de t.
Otra vez, no necesitamos poner un más constante porque el objetivo de esta primitiva es el cálculo de áreas, por lo tanto podemos tomar una primitiva particular, la de c igual a 0. Deshacemos el cambio de variable, arcotangente de la t raíz de x y calculamos f de 3 y f de 1. 2 veces el arcotangente de la raíz de 3, 2 veces el arcotangente de la raíz de 1. Raíz de 3 va a ser la tangente de 60 grados. En integrales siempre trabajamos en radianes. 60 grados es pi partido 3 radianes. Pi partido 3. Y el arcotangente de 1 son los 45 grados, que es pi partido 2, 2 por pi partido 2. Por lo tanto, nos venimos aquí y tenemos f de 3, 2 pi partido 3, menos pi. En valor absoluto, pi partido 3, unidades cuadradas, y tenemos el ejercicio resuelto. Este ejercicio ha sido mucho más sencillo que el apartado anterior.